¿Qué pasa si un residente de Estados Unidos, estando en Cuba, qué pasa si un residente de Estados Unidos, estando en Cuba, se le vence la residencia de 10 años por motivos de enfermedad y ninguna aerolínea lo deja viajar directo y trata de entrar legal por México? Bueno, una buena pregunta, pero lo que debe hacer es ir a la embajada americana y pedir algún tipo de documentación que le permita entrar a los Estados Unidos. También mucho depende de qué tiempo ha estado en Cuba. Si tú estás en Cuba más de un año, chances son que vas a tener muchos problemas regresando a los Estados Unidos. Y si tú fuiste para Cuba y sabías que se te vencía tu residencia en 3 meses o 4 meses, debiste haber mandado la aplicación antes de haber ido a Cuba. Así que hasta cierto punto, Germán, tienes responsabilidad de la posición en la cual tú estás ahora. Si puedes ir a México y te presentas en la frontera con tu tarjeta vencida, vas a tener un buen chance que te dejen entrar. Esa es la realidad. Claro. ¿Por Pero qué? porque es residente americano. Lo que se venció fue la tarjeta, no su residencia. Ahora, si él lleva fuera de los Estados Unidos más de un año, va a tener un problema. Igual lo van a dejar entrar y lo van a poner en un proceso de deportación si fue más de un año para quitarle la residencia por abandono. Si fue... ¿Cuándo se considera que tú abandonas la residencia? Bueno, si es más de un año, tienes que tener una buena razón. Por ejemplo, yo siempre uso el caso de mi cliente haitiano que estuvo fuera por más de 3 años y estuvo detenido en Chrome cuando regresó. En parte, la defensa que pusimos es que cuando él llegó a Haití, fue una de mis favoritas. Cuando él llegó a Haití, le hicieron brujería y lo tenían como un zombie viviendo en Haití hasta que pudo recuperarse y venir a los Estados Unidos. Fue interesante, a fiscal le gustó, el juez lo entendió y tenemos evidencia de que una vez que se pudo curar de la parte de vudú que lo tenían como un zombie, estuvo en un hospital en Haití como 5 meses antes de regresar a los Estados Unidos. Y francamente tuvimos buena suerte y se quedó aquí, obtuvo su residencia otra vez. Así que todo depende de la razón. Tuve una persona que simplemente se fue, estuvo viviendo en Cuba por 3 o 4 años y al final regresó y en parte pues tenía a la mamá que estaba enferma, pero la mamá se había recuperado, se quedó ahí más tiempo, se casó, tuvo una hija en Cuba, fue diferente, pero como era cubano y logré sacarlo de Chrome con un parol nuevo, un año y un día después aplicamos para su residencia de nuevo. Así que mucho depende la razón que él tenga, la evidencia que él tenga, de por qué se quedó fuera de los Estados Unidos tanto tiempo. Willy, también muchos me han escrito, mira Daniel, yo entré hace un tiempo, me dieron un parol, pero no esperé el proceso del año y un día. Están en cero. Ellos están en cero. Y cuando regresen, si no tuvieron corte, no tienen orden de deportación, van a tener que empezar de cero. Y va a ser un proceso un poquitico más difícil. Así tengan el social. El número de seguro social va a ser el mismo. El número de extranjería, si dicen la verdad, va a ser el mismo. Pero pueden tener un proceso de por qué el asilo se les rebaja enormemente el potencial de asilo, porque regresaron a Cuba por su propia voluntad. ¿Dónde está el asilo? ¿Por qué vuelven ahora? El proceso se hace más difícil. Y aunque tú no lo creas, tengo decenas de esas personas en los últimos 2 años que han vuelto a entrar. Decenas de ellos. Bueno. Y la mayoría volvieron a entrar con una 220A, algunos con un parol nuevo, y algunos ya mandamos a la residencia una vez más porque no están en corte. Así que veremos lo que el futuro trae para ellos. Pero dice, como cubano, y si no tienen casos criminales, y si no abandonaron antes, y si no tienen una orden de deportación, de una forma u otra los voy a volver a legalizar aquí. Dice Juan Joandris, yo reclamé a mi ex esposa e hijo menor, y ella entró por frontera hace 6 meses y dejó el niño menor en Cuba. ¿Qué debo hacer? Hacerle la reclamación. ¿No? Si era tu ex esposa, no podías haberla reclamado. Así que tenía que haber sido tu esposa cuando tú la reclamaste. Okay. Si dejó al niño en Cuba, tienes que contactar al Centro Nacional de Visa, me imagino que tú eres residente. Tienes que de informarle que ya tu ex esposa es tu ex esposa y continuar solamente con la solicitud de tu hijo. Dice Marlene. No es fácil, pero no es difícil. Dice Marlene, saludos para la visa K1 USCIS. Perdió la carta escrita por mi novio una vez que se mande. ¿Qué tiempo para ser aprobados? En un mundo normal, ese tipo de visas que son inmediatas, en Cuba demoraban como 18 meses. Estamos en un mundo anormal que anunciaron hoy
que el proceso consular completo de migrantes va a comenzar el 1 de enero. Así que yo espero que esto también incluya a cada uno. Dice Eddie Ferrer, una pregunta, yo tenía corte en octubre de este año, lo sabía porque me metí en la página oficial y ahora me vuelvo a meter y me dice que me la cambiaron para el 2024. ¿Me tengo que presentar ahora, Willy? Si ya está cambiada para el 2024, yo lo verificaría en corte, pero es lo que está pasando, Eddie. Mira, los cubanos no son una prioridad en esta área. Y en este momento muchos de los casos de cubanos lo están posponiendo, y también de venezolanos, pero principalmente cubanos, para el 2024 y el 2025. Willy, Norland, ¿qué hay de cierto de que si recibiste cash como ayuda te puede afectar al aplicar en tu residencia bajo el concepto de carga pública? Vamos a aclarar ese tema. Norland, una muy buena pregunta. En 1966 hay un caso que el nombre se llama Bull, B-U-L-L, Matter of Bull. Y en ese momento hubo un pleito sobre los cubanos, el ajuste cubano y carga pública. Y los cubanos ganaron. Los cubanos, refugiados y personas con asilo político son las únicas 3 categorías de personas que pueden aplicar para residencia. Se le otorga la residencia aunque hayan sido carga pública. Así que si tú has recibido ayuda económica, mientras no mentiste, mientras no fue un fraude, tiene 0 impacto en la habilidad tuya de obtener residencia bajo el ajuste cubano. Y esto es bueno también, Willy, porque nos ven muchos venezolanos. Ponlo en tu lista, Daniel, porque a mí siempre me ha gustado el nombre de este caso. Matter of Bull, B-U-L-L. Aquí lo estoy poniendo para cuando vea a Ciro que me explique bien porque él sí sabe de eso. Mi querido Willy, vamos a ver y aclarar este punto porque tú señalaste el tema de los cubanos, pero también el tema del asilo político, los solicitantes de asilo. Si tú tienes asilo político o y esto para los nicaragüenses, si tú tienes asilo político o tú tienes refugio político, tendrás refugio, que tú seas carga pública, no juega en la habilidad tuya de obtener residencia. Ahora, el resto de las categorías, si tú puedes ser carga pública, es una razón para habértela negado. Igual, muy importante, en la aplicación de residencia te preguntan, ¿usted ha trabajado de forma ilegal en los Estados Unidos? La verdad, yo te diría a ti que yo no conozco a nadie que ha entrado en los últimos 20 años, desde el año 96, que no ha trabajado en algún momento ilegalmente en los Estados Unidos. La respuesta a esa pregunta es sí. Porque si tú pones no, te van a preguntar, bueno, ¿cómo te has mantenido? ¿De qué has vivido? Entonces, si tú no eres de Holguín y eres millonario y tienes tu cuenta de banco que te mantiene toda tu vida, y tú dices, mira, yo soy heredero, y aquí está mi herencia de parte de la familia Bacardí, nunca he trabajado. Yo soy hijo ilustre de Arriete, aquí está mi herencia de Arriete. Se nos quedó frisado Willy. Le menciono a Arriete y mire cómo se queda. Parece que le entró una llamada. Digo Arriete y empiezan a salir. No, tuviste para eso. Arriete es el centro del universo. Pero el punto es que la respuesta es sí. Porque si tú has trabajado ilegalmente no te va a afectar tu residencia. Pero si tú dices no y has mentido, es fraude. La verdad. Pero en realidad la ayuda económica no tiene impacto ninguno en la aplicación para residencia como cubano. Ahí está. Mabel Céspedes, hola Daniel y Willy. Mi hija entró con I-220A hace 10 meses y ya aplicó para el asilo. Y el mes pasado fue a la primera cita en la corte y le dijeron que no tenía fecha de corte. ¿Puede aplicar a la ley de ajuste cubano para la residencia? Si entra en el sistema y no está en el sistema, la respuesta es sí. Si está en el sistema, lo que no le han puesto fecha de corte, la respuesta es no, tiene que ser con el juez. Son dos cosas muy importantes, porque tú puedes estar en el sistema sin fecha de corte. El juez tiene jurisdicción. Si tú no estás en el sistema, entonces puedes aplicar con UCIS. Ve Mariela Pérez, si se llega por frontera USA, pero ya tienes una petición familiar en espera de cita, ¿podrías no ser deportado? Bueno, la respuesta pierde la aplicación de reclamación familiar. No te permite, si no puedes demostrar un asilo político miedo creíble cuando te entrevisten, te pueden deportar. Y cuando te deporten, la petición familiar va a morir o va a tener que pedir un perdón por el intento de entrar ilegal y va a durar años entre dentro de los Estados Unidos.